Sí, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Bueno, sin duda para mí es un gran placer venir a Colombia. Siento que estoy como en casa, es bastante parecido, especialmente en la costa, que se parece muchísimo a muchas ciudades en Venezuela y bueno, la gente es igual de espectacular, ¿no? Bueno, quiero comentar un poco sobre el título de mi conferencia. Perdón, confieso que fue mi culpa que hayan puesto este título, entre otras cosas porque no mandé el título a tiempo, pero me pareció interesante y quise hablarles en principio un poco sobre esto de la nutrición en las Olimpiadas, porque precisamente, bueno, estamos viendo los Juegos Olímpicos y me pareció interesante hablar un poquito sobre esto, ¿no? A ver aquí, ¿quiénes se han casado? Ok, ¿quiénes han organizado una fiesta grande en su casa? Muchos, ¿verdad? Ok, ¿y qué es eso? Es mucho trabajo casarse, organizar la fiesta y toda esa cosa. Bueno, no sé aquí, pero donde yo vivo tienes que apartar el salón un año antes y es bien complicado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es o no? Muy bien. Sí, imagínense que ustedes tienen una fiesta donde invitan a 16.000 personas, ¿sí? Y estas personas vienen de 200 países diferentes. Imagínense el tamaño de la fiesta y todo lo que cuesta la fiesta, ¿no? Okay, eso es lo que pasa en las Olimpiadas. Tenemos 16.000 atletas de 200 países diferentes que además vienen de culturas de todo el mundo, ¿sí? Entonces la única forma de hacer que todo el mundo quede satisfecho, ¿sí?, es colocando cualquier comida que se les ocurra, ¿sí? Entonces realmente la alimentación para los atletas durante unos Juegos Olímpicos no tiene muchísima ciencia, más bien es un poco como de sentido común, ¿no? Usualmente, bueno, son unas imágenes que pude bajar ayer de internet, son servicios que funcionan todo el día, 24 horas durante todo el tiempo que dure la competencia. En este caso de Londres hay 800 chefs. El día más pico de servicios de comida van a tener que servir 65.000 comidas al día. Si ustedes son amas de casa se complican por tres, imagínense servir 65.000. Y en el restaurante, en la sala hay 5.000 sillas, dicen que caben 80 autobuses de esos de Londres, que son grandísimos, ¿no? Entonces imagínense toda la logística que hay para esta alimentación de los Juegos Olímpicos. Y aquí algunos números sobre las cantidades de alimentos que se manejan, ¿no? Una pequeña lista de mercado de toneladas y toneladas de comida. Y fundamentalmente se hace de esta manera porque la idea es que todo el mundo quede satisfecho. Entonces imagínense qué complicado es que 16.000 personas queden satisfechas, pues es bastante difícil. Entonces lo único que se hace es colocar comida de todo tipo, y aquí ven más o menos una pequeña lista de lo que puede ser el mercado o lo que es el mercado de nuestros Juegos Olímpicos de Londres. Entonces la idea es que haya suficiente, ¿sí? No puede quedar un atleta insatisfecho o un técnico menos insatisfecho por el tema de que no pudo comer suficiente. Entonces tiene que haber mucha comida suficiente para todos, tiene que ser variada, por supuesto. Tiene que ser higiénicamente seguro. Imagínense que un atleta no pudo competir o que compitió mal porque le cayó mal la comida de la villa, ¿no? Entonces extrema muchísimo todo lo que es la calidad higiénica de las comidas. Eso es muy importante para la compañía que hace catering. Y usualmente, imagínense un montón de culturas donde hay que servir alimentos familiares para todas esas personas. La idea es que coman cosas que les sean familiares para que se sientan como en casa, ¿no? Muchos de estos atletas son jóvenes, están fuera de su casa varios meses y están compitiendo desde las Olimpiadas, donde la alimentación es un papel fundamental. Entonces por eso es necesario que estén alimentos familiares. Por ejemplo, el chef asiático tiene que hacer 4 tipos de arroz diferentes para complacer a todos los países asiáticos que van a estar participando allí. De manera que imagínense la complejidad del tema. Y otra cosa es que hay de todo, ¿no? No sé si vieron esta foto de las Olimpiadas anteriores, es de Michael Phelps, el nadador que saben ya es la persona que ha ganado más medallas olímpicas en la historia. Está simplemente comiendo una vianda de comida rápida, sí, en un restaurante de comida rápida que está dentro de la villa, o sea, está dentro del comedor de los Juegos Olímpicos. Imagínense la variedad de cosas que hay, ¿no? Muy bien, entonces así se maneja la alimentación en los Juegos Olímpicos y en la mayoría de las competencias. Yo he tenido la suerte de estar en varios Juegos Panamericanos y Juegos Regionales y el concepto es exactamente el mismo. Obviamente es mucho más complejo en las Olimpiadas porque implica una diversidad de culturas muy grande y entonces eso dificulta un poco más el servicio, pero esto es lo que se maneja, de manera que hasta aquí voy a estar hablando de esto. Y esto me da pie para hablar un poco sobre nutrición deportiva, que es bien importante. Si ustedes tienen en mente, entiendo que la mayoría son estudiantes acá,
trabajar con deportistas, muchas oportunidades ustedes van a ser los únicos profesionales de la salud que va a estar con un equipo, ¿sí? Y muchas cosas que tienen que ver con nutrición es importante que ustedes la manejen porque quizás van a ser, como digo, la única persona de la rama de la salud que va a estar con el equipo, ¿sí? Si sacamos al entrenador o de pronto es un equipo de fútbol, al director técnico, ustedes van a estar, es importante que manejen esta información porque ustedes van a estar muchas veces a cargo de resolver algunas cosas. Entonces, bueno, volvemos a Michael Phelps y ustedes lo pueden ver comiendo una hamburguesa tranquilamente, ¿sí? Porque hay muchas cosas que influyen en que una persona tenga un alto rendimiento, ¿sí? De alguna manera, todos podemos hacer deportes, pero estar en las Olimpiadas representando un país y estar en las Olimpiadas, varias Olimpiadas, ganar 20 medallas, imagínense, solamente él solo posiblemente haya ganado más medallas que mi país en varias Olimpiadas. O sea, imagínense que lo gane una sola persona, ¿no? Entonces, para estar en ese nivel, hay varios factores que influyen de manera determinante. Uno de ellos es la genética, ¿sí? Esa talla que él tiene y la forma de su cuerpo es algo determinado genéticamente. De hecho, hay un fisiólogo del ejercicio muy famoso que decía que si querías tener éxito en los deportes, tenías que escoger muy bien a tus padres, ¿sí? Es decir, que la genética es bastante determinante cuando se quiere llevar a ese nivel olímpico, ¿no? Como decía, todos podemos hacer deportes, pero cuando queremos estar en el máximo extremo, pues la genética es muy importante. Luego tenemos el entrenamiento. Obviamente, si tenemos genética para un deporte, pero no lo entrenamos, no sabemos el gesto deportivo, no sabemos las técnicas, pues obviamente no podemos alcanzar el máximo potencial. Entonces, ese es el segundo paso. Y en tercer lugar está la nutrición, ¿verdad? Si yo tengo un potencial para crecer 1,90 m y no consumo suficientes alimentos, es bastante difícil que yo pueda alcanzar ese potencial. Pero aparte de eso, es bastante difícil que yo tenga toda la energía que necesito para hacer el entrenamiento, para usar mi potencial para tener medallas, ¿sí? Entonces es algo que está mezclado, ¿de acuerdo? Pero claro, muchas veces nosotros pensamos que, bueno, de pronto los atletas venezolanos o colombianos no rinden porque no comen bien. Bueno, quizás no comen bien, pero hay otras cosas que determinan también estar en ese alto nivel. Y luego hay un montón de etcéteras que, bueno, me tomaría quizás un congreso completo en examinar, ¿no? Pero siempre me gusta comenzar hablando de esto para quizás ponernos en contexto de cuáles son las cosas donde nosotros podemos estar abarcando la nutrición deportiva o no. Entonces vamos a hablar ahora de algunos conceptos que tienen que ver con cómo es el aporte de la nutrición deportiva al rendimiento físico de los atletas. Y esta es una gráfica que uso mucho, que es del Instituto Australiano del Deporte, donde ellos lo representan como una pirámide. Esa pirámide tiene en su base lo que sería la alimentación usual, la alimentación del día a día de los deportistas, ¿sí? Que es como que, bueno, la parte más importante en proporción. Luego vendría una parte más pequeña de la pirámide, que sería este tramo acá, donde estaría incluido la parte de usar sustratos energéticos durante el ejercicio o hidratar durante el ejercicio, que es algo de lo cual les voy a comentar mañana. Y por último, una pequeña parte de ese tope que está allí, que sería un extra que nos podría dar algún suplemento nutricional o algún suplemento para deportistas, ¿no? Entonces fíjense que muchas veces los atletas se preocupan por ese pedacito, ¿verdad? Cuando nunca han revisado todo lo que está debajo, que es mucho más grande y es mucho más importante, ¿sí? Entonces un poco para reflexionar cuál es el impacto de cada una de esas estrategias. Hoy me voy a enfocar en estas de abajo, ¿sí? Y mañana voy a estar hablando de estas de acá del medio. Entonces, claro, para hablar de esto, de la parte fundamental, vamos a hablar de lo que es alimentación antes, durante y después del ejercicio. Solo me quedan 25 minutos, así que voy a tratar de cubrir la mayoría que pueda de estos tres temas en este tiempo, ¿sí? Vamos a hablar entonces del antes del ejercicio, ¿sí? Y es bien chistoso que en deportes los atletas, o cuando uno va a hacer una competencia, una actividad, uno se preocupe solamente por comer el día antes, ¿verdad? O la comida antes de ir a entrenar, ¿sí? Si volvemos al ejemplo de la natación, fíjense que en la natación una competencia puede durar entre 21 segundos a 16 minutos, ¿no? Si hablamos de la competencia dentro de la piscina. O sea, no son muy largas, la más larga dura un poco más de un cuarto de hora, ¿sí? Es decir, que la competencia realmente es algo muy pequeño, en este caso de la natación. Pero el entrenamiento, eso sí que es larguísimo, ¿no? Si ustedes entrenan para competir, tienen que hacer entre 1 a 3 horas de entrenamiento y muchas veces entrenar 2 veces al día. Es decir, es muchísimo más lo que entrenas que lo que realmente compites, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es mucho más importante la alimentación durante todo el entrenamiento que quizás el día de la competencia. Es muy probable que el día de la competencia, si estás haciendo las cosas bien, simplemente tengas que repetir lo que has hecho en los entrenamientos, ¿sí? Entonces, si compites este día, aquí tenemos este día que está marcado aquí, tienes que preocuparte por todos los 364 días que están antes, ¿sí? Porque sin duda esos también van a ser bien importantes para garantizar que puedas tener un buen rendimiento.
Okay, bueno, esto es una encuesta que yo hago en un blog que desarrollo, donde preguntábamos a la gente si comía antes de entrenar y bueno, en este caso la mayoría de los que respondieron, que fueran cerca de 200 personas, casi siempre lo hacía antes de entrenar. Y si revisan cualquier libro de nutrición o de nutrición deportiva, usualmente lo que van a conseguir es que se recomiendan diferentes proporciones de estos tres que son los nutrientes fundamentales para el cuerpo, ¿verdad? Proteínas en menor proporción, luego las grasas y en mayor proporción los carbohidratos. Y la razón para que esos carbohidratos sean importantes las tenemos citadas aquí. Bueno, es la principal fuente de energía que usan los músculos durante el ejercicio, pero es una energía que tiene unos depósitos limitados, ¿sí? Usualmente guardamos energía en forma de grasa que es un poco más extensa y puede aprovecharse más, pero durante el ejercicio los músculos prefieren utilizar carbohidratos. Entonces esos depósitos están entre 1000 a 1500, entre 1500 a 2000 calorías y una sola sesión de entrenamiento puede agotarlas. Por eso es importante que en cada comida haya una proporción de carbohidratos. Y lo interesante es que cada vez que consumimos carbohidratos ayudan a que esas reservas de glucógeno se llenan y eso nos permite volver a hacer actividad física, especialmente actividad física de alta intensidad. Entonces la idea antes del ejercicio es que tengamos una energía para poder hacer actividad, ¿sí? No sintamos mucha hambre durante la competencia, pero tampoco tengamos en en el estómago alimentos que todavía se estén digiriendo, porque entonces eso nos van a molestar durante la competencia. Entonces hay que tratar de mantener un equilibrio entre una cosa y la otra. Y para esto es interesante repasar un poquito de fisiología, ¿verdad? Fíjense, esto pretende ser una foto del corazón. ¿Sí? Usualmente el corazón cuando estamos en reposo puede estar bombeando alrededor de 5 litros por cada minuto. ¿Sí? Cuando hacemos actividad física obviamente necesitamos más sangre para todos esos músculos que se mueven. Ahí puede eso hasta multiplicarse por 5, ¿sí? Enviar una mayor cantidad de sangre a todo el cuerpo. Entonces, obviamente, si estamos en ejercicio o si estamos haciendo deportes, pues la proporción de ese bombeo de sangre hacia el cuerpo varía fundamentalmente. Aquí puede estar en los músculos una irrigación de apenas del 15 a 20% de lo que bombea el corazón. Y aquí, cuando estamos haciendo ejercicio, casi toda la sangre que bombea el corazón va a esos músculos y esto aumenta mucho más a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Si revisamos la región donde está ubicada el estómago, ¿sí? Sabemos que la irrigación sanguínea se reduce considerablemente, fíjense aquí apenas de 3 a 5% cuando estamos en condiciones de ejercicio. Por eso muchas veces si comemos muy cerca o comemos mucho de cuando comenzamos a hacer actividad física, pues podemos tener problemas. ¿Sí? Entonces es bien importante que cada persona aprenda a saber cuánto tiempo antes comer y qué tipo de alimentos consumir para precisamente tener esto claro y por supuesto entrenar o competir de la misma manera, ¿no? ¿Alguien aquí ha hecho una clase de yoga alguna vez? ¿Nadie ha hecho una clase de yoga? Bueno, si hacen una clase de yoga alguna vez se van a sentir así como yo estaba en mi primera clase de yoga, ¿no? Y esto lo pongo porque mucha gente no come nada antes de entrenar, entonces usualmente si comes algo te sientes raro, ¿sí? Pero a medida que te acostumbras, pues ya sabes cómo manejar eso y lo ideal es que puedas consumir algo antes del entrenamiento. Entonces, ¿qué comer antes de entrenar? ¿No? Usualmente si revisan cualquier libro por allí les va a decir, bueno, coma 2 horas antes del ejercicio, bla, bla, bla. Okay. Entonces eso depende de varias cosas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, vivo en un edificio donde me levanto y tomo algo y salgo a correr, ¿verdad? Desde que me levanto hasta que empiezo a correr pueden pasar 10, 15 minutos. ¿Sí? Pero si es una persona que tiene que manejar 1 hora para llegar a su sitio de entrenamiento, ¿sí? Seguramente tiene que levantarse antes para preparar todo para poder salir. Entonces hay que jugar con ese espacio de tiempo que tenemos para poder consumir nuestros alimentos antes del ejercicio. Y fundamentalmente, mientras más tiempo tenemos, más cantidad de alimentos podemos comer y por supuesto más tiempo tenemos para digerir. Entonces podemos usar ese tiempo a nuestro favor, ¿verdad? Entonces si tenemos más tiempo la proporción sería mayor y si tenemos menos tiempo obviamente la cantidad sería menor. Depende también de factores individuales como el tamaño de la persona, ¿sí? No es lo mismo para una persona que pesa 85 kilos que para una persona que pese 50 kilos.